Hola a todos, es un placer para mí presentarles una de las corrientes filosóficas modernas que ha influido muchísimo en el pensamiento científico, como lo es el positivismo. Mi nombre es Marlie Tique Gutiérrez, estudiante del doctorado en Humanidades, Mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP. Bienvenidos. He organizado la información en los siguientes puntos. Primero, los cimientos de una nueva era del conocimiento. Segundo, los pilares del pensamiento positivo. Luego, la influencia y el legado que ha dejado el pensamiento positivista. Cuarto, críticas y limitaciones al positivismo. Y quinto, conclusión. El positivismo nació a mediados del siglo XIX como heredero del empirismo y también de la epistemología. Se considera que sus fundadores son Augusto Comte y Henry Saint-Simon. Ambos sostuvieron que solo se debe aspirar al conocimiento que surge de aplicar el método científico. También John Stuart Mill es considerado un importante antecedente del positivismo. El positivismo encuentra su figura fundacional y su más ferviente defensor en el filósofo Augusto Comte. Comte es testigo de los profundos cambios sociales y científicos de su época. Buscó establecer un sistema de pensamiento que pudiera ofrecer estabilidad y progreso a una sociedad que percibía en crisis. Por esto, Comte enunció la ley de los tres estados. Según él, la mente humana y por extensión la historia de las sociedades atraviesa inevitablemente tres fases sucesivas en su búsqueda de explicaciones. La primera fase o estadio teológico ficticio es una etapa primitiva. Los fenómenos se explican por la intervención de seres sobrenaturales o deidades, divinidades. Comte divide además este estadio en tres más, que son el fetichismo, el politeísmo y además el monoteísmo. Vamos al segundo estadio metafísico o abstracto. Aquí las explicaciones se basan en entidades abstractas, fuerzas impersonales o esencias como la naturaleza o la razón, que sustituyen a los dioses pero que siguen siendo inaccesibles a la observación directa. Y por último, el estadio positivo o científico. Este estadio es el estadio final y superior, donde la mente humana renuncia a la búsqueda de causas primeras o últimas, como esencias, orígenes, fines absolutos, y se concentra exclusivamente en la observación de los hechos, en el descubrimiento de sus relaciones constantes y la formulación de las leyes que permiten la predicción y el control de los fenómenos. Él creía firmemente que la llegada al estadio positivo en todas las ramas del saber, desde la física hasta la sociología, marcaría el fin de la inestabilidad y el inicio de una era de orden y progreso. Su famoso lema, orden y progreso, encapsula esa visión y no es casualidad que figure en la bandera de Brasil, un testimonio de la influencia global de sus ideas. El segundo punto hablaremos entonces ahora de los pilares del pensamiento positivo, en que se basa el positivismo. Primero, en la primacía de las experiencias y la observación. El conocimiento válido es aquel que se deriva directamente de la experiencia sensible, todo de lo observable, observación empírica. El segundo pilar es el del mundo o el método científico como única vía del conocimiento. La metodología de las ciencias naturales, observación, experimentación, formulación de hipótesis, verificación y establecimiento de leyes, es la única legítima para adquirir conocimiento en cualquier campo, incluidas las ciencias humanas y sociales. Tercer pilar es el rechazo a la metafísica y la teología. La verdadera filosofía positiva, afirmaba Comte, consiste en sustituir la vana búsqueda de las causas primeras y finales por el estudio de las leyes y fenómenos. El tercer pilar, cuarto pilar, es el objetivo del conocimiento, predicación y control. El fin último del conocimiento positivo no es la comprensión profunda de la realidad en sí misma, sino la capacidad de prever fenómenos para poder influir en ellos y controlarlos. Y por último, el último pilar que anoté
es el de la unidad del método científico. Comte defendía la idea de que existe un único método científico aplicable a todas las disciplinas, desde la astronomía hasta la sociología. El tercer punto, quise hablar de la influencia y el legado que dejó el positivismo. La influencia del positivismo fue vasta y profunda, extendiéndose mucho más allá de la filosofía. Contribuyó decisivamente a la consolidación de las ciencias sociales, especialmente la sociología, al dotarlas de un marco metodológico y un estatus científico. La idea de que la sociedad podía ser estudiada con el mismo rigor que el mundo natural fue revolucionaria. Además, el positivismo reforzó la confianza en el progreso científico y tecnológico y su énfasis en la objetividad. Y la verificación empírica permeó la mentalidad científica de la época y sentó las bases para el desarrollo posterior del empirismo lógico y el neopositivismo del siglo XX. Como cuarto punto están las críticas y las limitaciones. A pesar de su inmensa influencia, el positivismo no estuvo exento de críticas significativas. Una de ellas es el reduccionismo. Una de las principales objeciones es su tendencia a reducir toda la realidad a lo empíricamente observable, ignorando o desvalorizando aspectos fundamentales de la experiencia humana, como la subjetividad, la conciencia, los valores, la moral y el arte. También tenemos otra crítica, la negación de la metafísica. El rechazo absoluto de la metafísica fue visto por muchos como una limitación. Si bien el positivismo buscaba liberarse de especulaciones infructuosas, algunos argumentaron que las preguntas metafísicas son inherentes a la condición humana y que la exclusión empobrece la reflexión filosófica. El otro problema, el problema de la inducción, filósofos como Karl Popper señalarían más tarde las limitaciones del método inductivo, central como el positivismo. La observación de un número finito de casos no garantiza la verdad universal de una ley. Y la ciencia avanza más bien por la falsación de las hipótesis que por su verificación. Optimismo ingenuo, el optimismo de Comte respecto a la capacidad de la ciencia para resolver todos los problemas sociales y morales fue considerado por muchos como ingenuo. Y está el autoritarismo potencial. La versión de Comte de una sociedad gobernada por un sacerdocio científico fue vista como potencialmente arbitraria, ya que confería un poder excesivo a la élite de expertos, relegando la autonomía individual y la diversidad del pensamiento. Conclusiones. El positivismo de Comte, con sus dos propuestas de una ciencia total y una sociedad científica, fue un movimiento de gran envergadura intelectual. Si bien sus postulados más radicales han sido superados y sus limitaciones reconocidas, su legado perdura en la persistente valoración de la evidencia empírica, el rigor metodológico, etc. Es un recordatorio de la constante tensión entre la ambición de la razón por comprenderlo todo y los límites inherentes a nuestra capacidad de conocer. Muchas gracias.